Buenas, buenas, buenas. Esto es un nuevo episodio de Rosu Podcast. Hoy, segunda película que nos toca de Jonathan Demme. Sergio Stedile quien les habla. Aquí a mi lado, mi compañero, Nicolás Regodeseves. Buenas, hoy tenemos un invitado especial, Lucas Roda, ¿cómo era? Licenciado. Licenciada en Ciencias Políticas, ¿no? Y Exacto, a su sí. vez que si no me equivoco, estás haciendo la tesis en algo relacionado al género, ¿no? Exacto, estoy haciendo la tesis en todo lo que es movimientos sociales y demanda y construcción de agendas del movimiento feminista y del movimiento LGBT en Argentina y sobre todo relacionado a lo que es trabajo sexual, que es como mi tema central es la organización de las trabajadoras sexuales y sus demandas, así que nada, sí, estoy muy enterada en todos estos temas, además soy una persona trans no binaria, leo sobre todas estas cosas, así que nada, me interesaba estar hoy por el tema particular que vamos a tocar con esta película que vamos a ver hoy. Bueno, como nos va anunciando Lucas, hoy nos toca Filadelfia. Como yo dije, segunda película de Jonathan Demme, la primera que hablamos es El silencio de los inocentes. Le fue criticada esa película por el lado de los trans, por Buffalo Bill, que era justamente el asesino. Si no escucharon ese episodio, pueden ir a escucharlo, después vengan a este, no hay problema, o escuchen este y después van al otro. Que la gente, la comunidad homosexual y los trans se quejaron de que no los dejaba bien parados. Él les contestó que su próxima película iba a estar más relacionada con ellos y sacó Filadelfia. Sí, es literalmente la siguiente película, porque Sí. vos ves en la filmografía, tiene El silencio de los inocentes, un documental cualquiera en el 92, y esta. Y Filadelfia, Y fueron súper premiadas las dos, sí. muy bien. A mí Ciencia de los Inocentes me encanta, lo que sí, yo creo que también sale en una época donde en Estados Unidos sobre todo había mucha discusión sobre las personas trans y sobre todo existía todavía en lo que es la OMS la patologización, se las seguía considerando como personas enfermas y se seguían permitiendo las terapias de shock para poder revertir el caso de las personas trans, que todavía estaban muy excluidas por más de que ya había pasado Stonewall y ya había un movimiento LG, o sea, lesbiana, gay en Estados Unidos, las personas trans todavía estaban muy recluidas y se seguían considerando enfermas. Entonces, toda la situación de construir a un personaje de un asesino con un fetiche, ¿no? Por encarnar a la personalidad o de sus víctimas, fue leído como trans. Obviamente, hoy en día desde la comunidad incluso lo leemos como una forma de diferenciarnos, justamente no, esto no es ser trans, esto es simplemente una fetichización de un asesino, es una caricatura de algo que le pasaba a Buffalo Bill, pero está muy bueno también porque en la época fue muy disruptivo y hoy en día tiene como otra mirada más de como, bueno, qué bueno que existió esta película para poder también diferenciar lo que la comunidad trans quería en ese momento. Bueno, no somos esto, somos otra cosa. Pero sí. Exactamente. Lo mismo contaba Antonio Banderas o Denzel Washington, que decían que por interpretar gente homosexual en las películas te tildaban a vos como un homosexual. Claro. No importa la sexualidad del otro, ¿viste? Como... Sí, pero y eso es interesante porque hoy en día, no sé si estos son más debates más de nicho de todo lo que es intersección, cine y justamente comunidad LGBT o comunidad trans, hay un debate muy grande sobre, bueno, qué tipo de personajes pueden realizar los actores. Por ejemplo, todo el hecho de que actores cis, que no son trans, hagan de personas trans, como es el gran caso de la chica danesa, o sea, un personaje cis haciendo una chica trans. Y hay una discusión hoy en día. En ese momento el problema era que te iban a identificar con ser un homosexual o con ser de la comunidad. Hoy en día el problema es que no sos de la comunidad y identificas ese personaje. Y como hay un cambio ya de paradigma en lo que también tanto los actores como la gente espera de las películas. No simplemente una representación, sino también un espacio de inclusión adelante y atrás de las películas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, ahora mismo en las últimas películas que se han sacado, por ejemplo, de Disney, capaz, de la Bella y la Bestia, donde vemos a los mayordomos, los sirvientes que tenía a su vez el rey, que claramente en esa época en Francia no iban a ser como te los muestran ahora, que son personas capaz de color o de ese estilo, pero así es como también uno va incluyendo otro tipo de personas dentro del mundo de las películas, ¿no?
Claro, y dando un mensaje también, o sea, por más de que en ese momento Francia no ataba la esclavitud a algo racial, da un mensaje que la mayoría de la gente que la consumía, sobre todo el público estadounidense, sí ata la esclavitud a la cuestión racial, porque es como se desarrolló en América la esclavitud, ¿no? Pero nada, no quiero sacar más tiempo con mis nerdeadas y vamos a la película. Podríamos estar otra hora. Sí, pura nerdeada. Bueno, arrancamos la película que empieza, bueno, mostrándonos las calles de Filadelfia. Para nosotros, justamente que hablamos de Rocky, es como que te trae el recuerdo un poco también de Rocky. Y nos presentan a los dos personajes claves de la película que están en un juicio, que serían Tom Hanks y Denzel Washington, que están discutiendo sobre una constructora. Sí, nosotros desde el punto de vista de la jueza a la que están tratando de convencer, Sí. con planos muy Jonathan Demme, ¿no? Están en toda la película, lo mismo en El silencio de los inocentes, estos primeros planos son... Sí, que esto... Debió haber sido un director de actores de la puta madre, porque para los niveles de actuación acá están todos perfectos. Sí. El mínimo es un 9 de actuación. Hasta el secundario, después más adelante, cuando se encierra en el baño, Sí. la cara que pone el chabón es increíble, y es un secundario cualquiera. Sí, totalmente. Esta escena mismo, como al principio, cuando está con la jueza, me hace acordar a la primera escena entre Judy Foster y Anthony Hopkins, que cuando los presentan a ellos dos, vos ves que te muestran la cara de Judy Foster, la cara de Anthony Hopkins, la cara de Judy Foster, así va jugando con eso hasta que después por fin te los muestra los dos juntos, como es este caso, que te los muestra por arriba de la cabeza de la jueza, ¿no? A los dos juntos como diciendo, bueno, acá puede ir algo más. También que te va metiendo esos pequeños latiguillos, ¿no? Como sin justicia no hay paz, y cosas así entre carteles o escritos, que es como que uno piensa que no lo ve, pero en realidad vos lo ves también. Sí, además me parece que es algo, me gusta mucho el mensaje de Sin justicia no hay paz, porque es algo muy intrínseco a los pedidos y demandas políticas que había en esa época en Estados Unidos, como al reconocimiento de distintas demandas en la sociedad civil mediante la utilización de la justicia, todo lo que se conocía como las movilizaciones legales, es gente que se unificaba para exigir a la justicia de que si no hay orden hacia el interior del país, menos lo va a haber hacia afuera, siendo Estados Unidos el país que la gente miraba, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, después de esto mismo nos sumergimos en un hospital, que lo vemos a Tom Hanks sacándose sangre, ¿no? O poniendo con suero en realidad, pero vos al principio no sabés por qué está ahí. Parece como que es un análisis de sangre normal o decís, bueno, capaz que puede llegar a tener alguna enfermedad, pero hasta que él después no lo dice, vos podés hacer un montón de presunciones, pero vos no sabés en realidad. Que él mismo lo que se discute después a lo largo de la película. Yo no quise decir que tenía esta enfermedad, pero porque yo no quise decirlo, y nosotros mismos desde nuestro lado nos vamos a enterar por primera vez qué es lo que tiene él cuando él lo dice, ¿no? Porque nosotros podíamos suponer que hasta tenía cáncer. Y después, a mí lo que me gusta después de esa escena es que nos muestran el edificio en contrapicado, como mostrándote lo alto que estaba ese edificio, también la superioridad de ese edificio, y 5 minutos después vamos a ver que él está en la cima de ese edificio, ¿no? Como que llegó a ese lugar ya, diciendo, mirá todo lo grande que era eso, la superioridad que tenía, y después llegó lo más bien. Sí, lo mismo también cuando empieza acá, es todo muy a un ritmo, no diría acelerado, pero es alto, ponele. Sí. Va de un lado para el otro, cosa que después durante la película va a ir perdiendo. Sí. Obviamente. Y eso de que vos nombras de que entra acelerado, aparece también con el papel de Antonio Banderas. Porque la primera vez que aparece Antonio Banderas, ¿cómo aparece? Aparece corriendo, acelerado y todo eso, a medida que vos ves que Tom Hanks va desacelerándose, por decirlo de alguna forma, Antonio Banderas estaba acelerando en ese punto. Sí, a mí me parece interesante la utilización de la aceleración, porque además yo siento que lo que quiere un poco mostrar el director no es solamente el hecho de este acercamiento lento hacia la muerte, o sea, esta imagen de, bueno, se está muriendo, sino también que está perdiendo su categoría como de sujeto de derechos, su categoría de ciudadano honorable, las categorías que lo hacían estar en esa cima de ese edificio, como decías antes, que lo hacían pertenecer a esta firma, las va perdiendo porque la sociedad misma y la sociedad
en su nivel cultural y social lo va como excluyendo de las categorías porque no cumple los prerequisitos, no sé, históricos para acceder, que era en ese momento ser heterosexual y por ende ser una persona sana, ¿no? A su vez, también como decís vos, justamente después la persona que lo va a defender a él no podía ser otra persona que no sea tampoco de una minoría, ¿no? Porque justamente ¿quién es la persona que lo defiende? Una persona de color, que en Estados Unidos tampoco está muy aceptada. Sigue siendo el día de hoy que me parece que no está muy aceptado esto en Estados Unidos. Además, también al personaje de Denzel Washington, como que lo tienen un toque menospreciado, aparte del showman que es él, viste, muy Apollo Creed, Sí. es el tipo de la tele. No es un abogado que defendió a, sino el tipo de la tele. De hecho, sí, es el tipo de la tele. Vamos, te defiende igual. A mí con eso, ¿sabés quién me hace acordar? A Saul Goodman en Breaking Bad. Better Call Saul, Sí, sí. ¿no? Es como, sos el de las propagandas, sí, soy ese, pero en realidad soy abogado, ¿no? También de trasfondo con eso. Y también lo que tiene de bueno el personaje de Denzel Washington, que a su vez de ser parte de una minoría, por ser una persona de color en Estados Unidos, con todo lo que conlleva, es homofóbico, ¿no? Exacto. Porque él lo dice a lo largo de la película un montón de veces, estas personas me dan asco, pero se infringió la ley. Y la ley está por encima de todo, porque ante la ley somos todos iguales, y él, como es parte de una minoría, lo entiende bien también. Sí, sí, eso también demuestra que, siendo que él entiende su homofobia de la misma forma que entiende de que el racismo es una cuestión estructural. Hay algo intrínseco a la educación, a la constitución de los sujetos, en la familia, en las escuelas, en habitar la propia ciudadanía, que los constituye pensando en el racismo, ¿no? Siempre se utiliza, y lo que tiene a su favor, incluso el racismo, es que las familias muchas veces no son racistas, porque también habitan y viven lo mismo que habitan sus hijos y lo que fueron habitando ellos y sus padres. A diferencia, por ejemplo, lo que sí pasaba en el caso de los homosexuales, donde no podían ellos ir a la casa y contarle a sus padres lo que les pasaba, porque usualmente no lo eran tampoco, no compartían ese mismo destino o esa misma estructura de ser parte de la misma discriminación histórica. Entonces eso también muestra que la empatía acá pasa también entre distintas discriminaciones, no solamente desde el punto de vista del homosexual, sino también desde el punto de vista de la raza y del racismo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A su vez también, después mismo, dentro de los socios, ¿no? Del bufete de abogados, vamos a ver que son todos hombres blancos, ¿no? De alto poder adquisitivo, pero a su vez que son homofóbicos entre ellos, ¿no? Tipo, son homofóbicos, pero uno que pertenecía a la Marina, teníamos uno de esos, dice como de forma despectiva, que le gustaba llamar la atención, se paseaba desnudo y nosotros éramos hombres, como si por el hecho de que te guste otra cosa no sos hombre, ¿no? Mismo después, en una parte, cuando ya estamos sumergiéndonos en el juicio, les pide a una secretaria que use otros aros, porque no eran americanos. Como si el aro te da alguna señal de patriotismo, ¿no? O de qué nacionalidad vos te sentís parte. Me hizo acordar al video ese de la faraona que hacía en joda el tema de las minorías, de cómo se podía bardear entre minorías, que un video polémico, pero bueno, humor. El tema este de cuando lo juntan a la firma, también se hace un énfasis, ¿viste? En los apretones de manos, en la cercanía que tenía Andy con el primero. Sí, con Charles. Con Charles. Para que después al final, cuando diga, lo que no te gustaba, que pensaste en los apretones de mano cuando te diste cuenta que era homosexual y todo eso, en los apretones de mano, en las noches del sauna, en los abrazos, sí, picnics de familia, exactamente. Y es verdad lo que vos decís, porque no solamente te muestran el apretón de mano, sino que te hacen zoom a eso, y después mismo, cuando Andrew, nos dice que tiene SIDA a nosotros, porque nosotros podíamos suponer que tenía cualquier cosa, que tenía cáncer, alguna enfermedad terminal, porque no lo veíamos bien. Lo que pasa es, vos lo ves que le da la mano a Denzel Washington, y Denzel Washington como que medio, viste, como se esconde, como ya de golpe toma 3 metros de distancia, como si estuviera, no sé, ahora que estamos justo en pandemia, que la otra persona tiene COVID y vos por las dudas tomás recaudo y te alejás, ¿no? También a su vez. Y automáticamente va un médico también, porque en esa época era como
tiene SIDA, con tocarme ya me contagió, ¿no? Y te juegan con todo, Jonathan Demme te juega con todos esos planos de, a su vez, apoyó la gorra en la mesa, tengo que prender fuego al escritorio. Con eso me choca porque hace énfasis en dónde deja la gorra en la mesa, pero cuando se va, no muestra que la levantó o que la agarró. Entonces yo pensé que se le había olvidado. Después lo ves con la gorra puesta y dices, Sí. Listo. Pero son los puntos apenitas que le puedo ver a la película, como las transiciones después feas. Eso no. Pero totalmente, porque es como que te juega con eso de, me tocó, no, yo automáticamente Denzel Washington va a su médico no, yo tengo una bebé en mi casa, acaba de nacer, mirá si me dicen, no, de acá a 6 meses, capaz que yo la toqué y le contagié SIDA. Sí, que se descubre que... Por contacto yo la podía haber contagiado, ¿no? Y también es como que te vas jugando con todo eso, porque nosotros vamos a ver que de juicio, de despido, en realidad no se habla, ¿no? Se habla más de los derechos, como decía Lucas, sobre que era homosexual, sobre que tenía SIDA, no, porque de lo que él era como abogado, nadie niega que él era excelente, porque le tiran como, y era un novato comprometedor, pero después, mucho más que eso no podían llegar a decir porque él como abogado era bueno. A mí hay algo que me parece interesante, que es inherente al paradigma de este momento, ¿no? En todo lo que es todo tipo de instituciones, tanto públicas como privadas, como en el sector empresarial. Existía el paradigma muy clásico de Estados Unidos, que es el don't ask, don't tell, muy clásico de la Marina y de los militares, del que si yo no te pregunto sobre tu vida privada, vos no me cuentes sobre tu vida privada, que es muy distinto a lo que pasa hoy en día y al reconocimiento que hay hoy en día sobre la diversidad y la comunidad LGBT. En ese momento lo importante era no decirlo. Entonces cuando cuando se empiezan a notar estos signos, que lo más importante es que lo que a él le hace el VIH o tener VIH es justamente que se vuelve visible, que es imposible tapar lo visible, de que esa enfermedad la van a atar inherentemente a ser homosexual. Entonces lo que él está haciendo de manera visible no es solamente ser una persona que contrae una enfermedad, que contrae una infección, sino que además va a ser visible de que es homosexual. Y eso es el peor pecado, porque a ellos no les importaba lo que vos hacías. En Estados Unidos sobre todo, pero en otros lados del mundo también, primaba mucho esta idea de que, bueno, tu vida privada es tu vida privada, tu vida pública es tu vida pública. ¿Qué es lo que empieza a hacer el VIH? Que empieza justamente a derribar esas barreras. Y esas barreras también vienen apoyadas por muchos colectivos de mujeres que van a decir lo mismo sobre la violencia de género, por decir algo. O sea, que lo que pasa en mi vida privada no me exime de que el Estado, que la sociedad tengan que reconocer de que yo sufro esta violencia, de que estoy parte de una estructura de violencias, y lo mismo pasaba con los homosexuales. O sea, sí, yo a mi vida privada puedo, en los límites de mi hogar, hacer lo que quiera, pero si después me va a negar el acceso a la salud, se me va a negar el acceso a tener un trabajo, se va a negar el acceso a tener una vivienda, solo por el mero hecho de tener VIH o por el mero hecho de ser homosexual, ya es una problemática que no depende de mi vida privada, sino que depende de una estructura política, hay un reconocimiento de privilegios que no tiene el resto de la población. Entonces nosotros pensamos, por ejemplo, incluso contextualmente, esta película nace en una época donde hubo un caso muy paradigmático de una pareja de homosexuales que contraen VIH, uno se muere y al otro no lo querían dejar seguir viviendo en la casa que habían alquilado porque se enteran de que había muerto de VIH y consideran de que entonces la casa la tienen que quemar. Y ese es un juicio muy conocido que se terminó fallando a favor de, igual que pasa acá con Filadelfia, de la persona con VIH, porque no podían creer. Y fue como el destape de toda esta discriminación histórica hacia los homosexuales por culpa de la pandemia del VIH. Sí, sí, exactamente. Bueno, vos justo recién preguntaste de qué año es. Esta película, bueno, es del 93, está basada en un caso real. No, la película no, de dónde transcurre el coso, porque decimos, después en el juicio se dice que del 84 al 85 estuvo en el cine este. Sí. Pero acá... Bueno, en la vida real es una persona que lo despiden en el 86 y automáticamente muere en el 87. No tengo bien los datos de si la persona muere antes de que termine el juicio o muere justo después de que le realizan el juicio, de que finaliza el juicio, como pasa acá en la película. Pero más o menos yo suponía que del 85 con toda la furia podía llegar al 90, me parece. Porque en estas épocas, mismo acá es cerca donde lo contrae Freddie Mercury también.
y Freddie Mercury no llegó mucho tiempo más a vivir tampoco, ¿no? Y algo con lo que decía Lucas a su vez de la violencia de género. La violencia de género vos te podés dar cuenta a su vez a través de golpes, ¿no? Marcas en la piel que podés llegar a tener, y en este caso justamente se dan cuenta de que él tiene SIDA por marcas en la piel, que después también a lo largo de la película te van a ir mostrando de a poco las manchas, cómo le desaparecen, no aparecen, y después en el juicio juega un rol importante esto también, ¿no? Sí, con el tema del espejo y todo eso. Que eso, bueno, datos curiosos, como yo siempre, está basado en el juicio real de la persona que le pasó esto en la vida real, ¿no? Sí, el laburo físico de Tom Hanks es increíble en esta película. Sí. Va a pasar de todo, de cómo termina, todo. Nivel Christian Bale Sí, en cosas, en El Maquinista, cosas así. Personalmente, a mí los actores que laburan así con el cuerpo me fascinan. sí, totalmente. Vemos automáticamente que le habían dicho que le iban a hacer socio, ¿no? Y 9 días después, como Desaparece ahí, el papel. justo sobre la hora, desaparece un papel medio de forma dudosa, lo encuentra otra persona, ¿no? Y de ser socio a ya automáticamente no ser nadie, que era un desastre como abogado. Ahora, ¿no te hizo acordar nada la desaparición del papel? Ay, no, me mataste. Dejar una libreta con las notas acá arriba de la mesa, arriba de la silla. Whiplash. Ah, es verdad. Es exactamente lo mismo. Le hicieron que le hizo Fletcher a Andrew, Sí. al baterista principal. Un saboteo cualquiera. Aparte, después dicen que mágicamente apareció en el juicio. Que apareció A justo última en hora. otro archivo que estaba ahí posicionado, todo muy raro, muy rebuscado a su vez, que después, bueno, mismo la gente del jurado, que es la única escena que los vamos a ver que están hablando, dicen, si yo tengo mi avión militar más caro y tengo que invadir territorio enemigo, mando a un novato para probar que yo puedo llegar a tener razón porque porque el novato promete o porque justamente después mando a mi mejor piloto porque es mi avión más caro. Sí, aparte es una victoria asegurada si es tu mejor piloto. Sí, Lo mismo en esta escena cuando lo van a despedir, vemos primero el plano general de todo con los socios de un lado, después la mesa bien larga y en la otra punta, bien lejos, allá Andrew, y después ya, sí, los primeros planos de Jonathan Demme. que te va jugando cada vez que te van hablando, ¿no? Y las expresiones faciales de cada uno de los actores que también aportan, ¿no? A su vez. Bueno, a su vez después lo convence a Denzel Washington, que para mí, en realidad Denzel Washington se convence en la librería cuando va, no sé si es en una biblioteca, en una biblioteca pública, que él está leyendo y lo pasa un guardia de seguridad y lo mira mal, como diciendo, viste, ¿qué hace una persona de color leyendo en la biblioteca, no? O cuidado porque se puede llegar a robar los libros, ¿no? Y automáticamente también está Andrew, que justamente con lo que decía Lucas a su vez, de porque una persona tenía SIDA, luego vos te tenías que aislar o había que quemar la casa, como contabas que pasó, de no querés leer en una sala privada. No estarías más cómodo leyendo en una sala privada, alejado de la gente. Y Denzel Washington, que acababa de sufrir como una especie de discriminación con la mirada, automáticamente dice, no, pero yo estoy capaz del mismo lado de la brecha que él. Por más de que a mí no me guste lo que él haga en su vida privada, estamos de la misma brecha. Y la ley lo que tiene es que nos hace iguales a todos. Y justamente en el lugar que estamos ubicados, que es Filadelfia, donde se firma la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que mismo Denzel Washington lo dice después. Claro. Sí, acá me parece además, me encanta mucho toda la escena de la librería. Para mí también lo que hace mucho mella en el personaje de Denzel Washington y su mujer como que tiene otro tipo de postura, mucho más interesante por esto que decía antes, ¿no? Del reconocimiento que en ese momento había también, que las mujeres reconocían la validez de todo este tema y el alcance de los derechos, estaban mucho más guiados por ellas que por los hombres, incluso los racializados, como es el caso de Denzel Washington. Por eso es interesante que él necesitó ver en praxis empíricamente esa discriminación para entender, para verse identificado, ¿no? Porque hay algo de lo invisible, ¿no? Que los demás no entienden, los demás no observan porque no lo atraviesan, que él lo ve y lo ve claramente con algo que él vivió, que es justamente la discriminación por razón de raza que está viviendo él, la discriminación por razón de sexualidad. Y es
muy, muy importante para esta época este reconocimiento, porque fue necesaria esa alianza estratégica con otros colectivos también victimizados y discriminados para que también gane fuerza todo el reconocimiento antidiscriminatorio contra el VIH, porque hasta ese momento no había tampoco leyes globales. Hoy en día tenemos instituciones globales como ONU, como la OMS, que han sacado normativa que protege a la comunidad LGBT de ser discriminada por razones de su sexualidad, pero también a las personas con VIH de ser discriminadas, y que lo que prima es la información, porque todo lo que vemos acá es una falta constante, tanto del Estado como de sus sistemas educativos, de educar a las personas para que entiendan cómo funciona la transmisión del VIH, cuando en realidad se utilizaba para estigmatizar. Hoy en día incluso tenemos 79 países en el mundo donde todavía siguen criminalizando a personas con VIH por exponer a otras, incluso aquellas que ni siquiera sabían que tenían el virus, igualmente pueden ir a la cárcel por exponer a otras personas con cosas que tienen una carga viral muy pequeña, como por ejemplo puede ser una mordida, o puede ser, no sé, que se rompa un preservativo, todas esas cuestiones que son muy insignificantes para la carga viral, que es donde se aloja el virus, siguen igual hoy en día estando criminalizadas. Sí, exactamente. Aparte, bueno, con todo lo que vos decís también de cómo se dieron cuenta de que tenía tal virus, cómo lo llevan a esto, ¿no? Porque automáticamente en la escena esta de la biblioteca, él no se decide cambiar de mesa y estaba compartiendo mesa y la otra persona que estaba agarra todos los libros y se va, y después nos muestran como un plano cenital donde nosotros lo vemos que se fue como a 10 metros de distancia, ¿no? Por el simple hecho de mis mesas tocaron los mismos libros, tocaron la mesa donde él estaba sentado y tosió porque le faltaba el aire, que puede toser cualquier persona. Sí. Lo mismo después con el tema este de las mujeres y todo eso, la que va a defender a la empresa va a ser lo mismo una mujer que va a ir a pegarle todo el tiempo. Entonces vos ves primero a la mujer de Denzel Washington como una postura más liberal, más que te entiende, para después tirarte la contraparte de la abogada que va a ir a romperte todo. Exactamente. No me quería adelantar, pero a mí la figura de la abogada defensora, la que defiende, o sea, a los abogados, me parece espectacular, porque también es una muy buena lectura de época que tuvo el director, en el hecho de que las mujeres negras, las mujeres blancas, ahí en esta época dentro del feminismo también se empiezan a segregar y a diferenciar con la aparición de la llamada interseccionalidad, el hecho de que reconocer de que no es lo mismo habitar la sociedad y la ciudadanía siendo una mujer negra que siendo simplemente una mujer blanca, que por más de que sufras violencias estructurales por ser mujer, hay muchas otras que por tu estatus de clase, por tu estatus de raza, no las vas a sufrir y no está tan intensificada. A las mujeres blancas no las perseguía la policía en los años 90 y a las mujeres negras sí las perseguía muchas veces, y a sus hijos también, algo que no le pasaba a las familias y a las mujeres blancas. Pero otro gran clima de época que ocurre es que en ese momento hay todo un backlash al feminismo que explota en los años 70, los años 80 en Estados Unidos, donde aparecen las figuras de mujeres conservadoras. Hay una serie muy conocida que se llama Miss América, que justamente relata esto, de cómo una mujer del Partido Republicano busca la lucha y la movilización por los derechos de las mujeres conservadoras, por la familia tradicional, por los valores cristianos, y algo que empieza a aparecer en esta época y que también es muy gráfico, cómo aparece también esta mujer que va en contra de él, incluso bajo las mismas normativas de la ley, y lo que prima es la ley, cómo se utilizan esos argumentos también para denotar que ciudadanos tienen derechos de primera y que ciudadanos tienen derechos de segunda. Totalmente. Muy te podés fumar un porrito vos en Palermo, pero después seguir, lo fumás en la 1114, sos un hijo que contribuye al narcotráfico, narcotráfico y todo eso. Muy actual todavía todo esto. Sí, totalmente. Bueno, en el caso de la abogada, también me hacía acordar, yo hace poco me vi otra película también que es Talentos Ocultos, Hidden Figures, que trata sobre mujeres negras en la NASA, y vos ves en el Pentágono que están trabajando y tienen los baños distintos, ¿no? Mismo toman el colectivo y tenés los asientos para las personas de color y para las personas que no son de color. Y que ni se te ocurra a tener que sentarte en el otro porque ya vas a ver, ¿no? Más o menos.
no, nunca vos ves que pase algo en la película, pero con todo lo que hay de trasfondo, vos ya te podés imaginar un montón de cosas. Sí, con una película que también toca el tema este de las mujeres negras y todo eso, es de Help, del 2011 creo que es, que trata exactamente sobre eso, cómo trataron de luchar ellas para, o sea, Sí, 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 sobreponerse sí. a la discriminación y todo eso. Te mostraban, no me acuerdo cómo se llama la actriz, es la actriz típica. No, yo después, bueno, películas sobre el racismo hay un millón, ¿no? En Estados Unidos. Tenemos Mississippi en llamas con Willem Dafoe, que a nosotros nos gusta mucho cómo actúa ese hombre, que trata sobre dos agentes del FBI que van a dar otro sistema electoral, creo que al condado, y los terminan matando porque uno de ellos era negro. Era una persona de color, y los otros dos, al ser amigos de él, porque trabajaban con él en el FBI, justamente el Ku Klux Klan aparece y dice, no, ustedes eran amigos de él, ¿no? Como ya te contagiaste, mentalmente estás enfermo por esto. Sí, ahora ahí está, Viola Davis y Octavia Spencer son las Sí. representantes de color que van a tener que estar ayudadas por Emma Stone, que va a ser de periodista para poder visibilizar todo eso, si no iban a seguir en la Sí, cifra. otra que está muy buena, que también que está muy buena para ver estas cosas, es el tema, es El color púrpura, que también lo que relata muy bien esa película es justamente como en un momento donde se adquiere el derecho a la mujer a votar, las personas racializadas se le imponían otras varas y otros requisitos burocráticos frente a el conocimiento, se le hacían preguntas a la hora de votar para validar o no validar el derecho al voto, que las mujeres blancas no sufrían y ya tenían el derecho, ya podían votar todas las mujeres, pero solo sobre las mujeres racializadas se imponían estos requisitos para que no puedan votar. También es una película que muestra muy bien esas diferencias entre mujeres blancas y mujeres negras, que es muy clásica de esta época, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte, como también vos decías, justamente en el caso de que la abogada que los defiende a ellos sea una mujer blanca, porque ellos también tienen un abogado que es una persona de color, que es un hombre, pero vemos que él no es el que hace los interrogatorios, que objeta, sino que lo vemos más como en un rol capaz hasta secundario, como si fuera el secretario, ¿no? De ella. Como que si a su vez dentro de esa misma mesa vos ya te das cuenta que están relegando a otra persona. Sí, en la mesa de Andrew y el personaje de Denzel Washington, no me acuerdo el nombre, Miller, me acuerdo de su apellido, Sí, pero entre ellos dos siempre hay un tema de comunicación, de ir asesorándose, porque obviamente Andrew es un abogado súper capacitado y tiene ese conocimiento. En cambio el otro es la mina y a lo sumo pasame el espejito, sí, anota esto y listo. sí, sí, totalmente. Y bueno, ya adentrándonos en el juicio, es que mismo nosotros, previamente al juicio, cuando Miller va y les presenta la demanda a los abogados, dicen, mirá, con todo lo que hicimos por él, trajo SIDA a nuestras familias, trajo SIDA a nuestras oficinas, lo llevó al picnic de campo, al sauna, jugaba con nosotros al tenis, todo eso por ser un homosexual, un maricón, como se dice. Y a su vez, ¿no? Después vamos a ver que el juicio, mismo Denzel Washington te introduce en esto, de que supuestamente es un juicio laboral, pero se está tratando de muchas más cosas. Cuando, sobre todo cuando él está entrevistando a un abogado, que fue el que justamente encuentra el papel, que le pregunta, ¿vos sos homosexual? Que era como que no venía al caso, pero todo iba al caso, porque en el juicio se estaba tratando sobre eso. Y bueno, justo vos también me decías de el capítulo de los simuladores, seguramente vos capaz lo viste, Lucas, el del libertador social con Jean-Pierre Noer, que le tiran un montón de datos, un montón de palabras para que él diga como que confiese que sí, como operaba a su vez a sus modelos para dar cierto estereotipo de estética, ¿no? De qué es más bello y qué no. Después, bueno, mismo también acá en este caso, que se entrevista a una mujer con SIDA, pero como ella tuvo SIDA por causas ajenas, ¿no? Porque le hicieron una transfusión de sangre en el parto, bueno, ella, bueno, tenía SIDA,
se la miraba con otra cara porque tenía SIDA, pero al no ser homosexual, ¿no? O al no ser capaz drogadicto, porque también por agujas y ese tipo de estilos se podía uno contraer esta enfermedad, no, la miraban distinto, pero no la despidieron, como es el caso de Andrew. Sí, a Andrew lo trataban como de irresponsable, es lo que se van a basar en todo el juicio, de que era irresponsable con el tema del papel, de que era irresponsable por cómo se cuidaba para no contraer la enfermedad y todo eso. Y es lo único que se están basando, en la responsabilidad de un tipo que llegó a donde llegó por ser Sí, sí, un sí. increíble abogado. Sí, yo sigo como nombrando otros como fenómenos contextuales que también te hacen entender toda esta discusión también, que me parece muy interesante, cómo ponen a la figura de el contagio responsable y el contagio irresponsable, porque es el contagio que no depende de UNE y el otro sí, como si también la sexualidad dependiese pura y exclusivamente de una decisión y una elección a ojos ciegos, cuando en realidad es mucho más complejo definir cómo una persona eso no es de una orientación sexual. Pero además es interesante ya que en esta época también se discutía mucho desde el psicoanálisis que los homosexuales tenían lo que se llamaba una pulsión de muerte, es decir, que ellos buscaban la muerte, que había algo en su inconsciente que los hacían querer morirse. Entonces por eso contraían y tenían prácticas homosexuales y por ende por eso contraían el VIH y no debían ayudarlos porque era parte como lo relacionaban muchísimo con las prácticas del suicidio. O sea, bueno, prácticamente están suicidando, están constituyendo algo para su cuerpo que les lleve a la muerte. Y muchas de las respuestas que hubo de estos colectivos justamente fue un rechazo hacia todo tipo, en sus comienzos, a todo tipo de cuidados en las infecciones. Hay unas prácticas muy comunes a la comunidad gay, sobre todo, que se llama el bareback, que es el hecho de contraer relaciones sexuales sin condón y evolutivamente sin eso. Y se juntan en comunidades todos pensando en esto, porque obviamente que frente a la defensiva de hacerles creer, ¿no? De que son irresponsables, ellos actúan incluso en contra de las prácticas o las herramientas que en ese momento se pensaban para poder frenar, no sé, la pandemia del VIH y evitar los contagios. No es hasta la llegada de los retrovirales, que son los medicamentos que se toman eh, para conseguir el estatus de lo que se conoce como indetectable. En el momento de que vos ya sos indetectable, es decir, que ya tenés un tiempo en retrovirales, no se detecta en sangre una carga viral suficiente y te sale en el estudio indetectable. Y en ese momento la enfermedad se vuelve intransmisible. Pero como también todo este momento de la awareness, de los cuidados, también trajo adelante una mirada de los cuidados también son por otro tipo de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo, no sé, el sífilis, la gonorrea, el herpes, hay un montón de otras enfermedades que también inciden en la sexualidad, de que parecía en este momento que donde solo miraba la población era a la comunidad LGBT, y no había un awareness, no había un pedido de cuidado para la comunidad heterosexual, no existía. Sí, sí, también como decís vos, bueno, en las primeras escenas del juicio, donde vemos que la gente se enfrenta con carteles, con gritos, ¿no? Como si fuera una manifestación cualquiera, que sigue pasando, ¿no? Supongo que sos de derecha, ponele en un gobierno, sos de izquierda, y ya por ese simple hecho vas a estar con carteles uno enfrente del otro gritándose. Acá se ve un cartel que se ve claramente porque la cámara lo enfoca, el SIDA es el cáncer de los homosexuales, como gracias al SIDA que está limpiando el mundo porque está matando a los homosexuales, también es otro cartel que se ve. Y todo eso da a pensar, ¿no? Porque vos estás, por el simple hecho como que a la otra persona decida hacer lo que quiera en su vida privada, ¿no? Ya la estás condenado porque es como antinatural, ¿no? A su vez. Que mismo después también lo vamos a ver a Denzel Washington en una farmacia que por el simple hecho de defender a Andrew Beckett, la gente piensa que es homosexual. Sí, lo mismo que hablábamos al principio del tema de Antonio Banderas y todo eso, que también se pasó hasta hace poco, ponerle, qué sé yo, con Heath Ledger, por ejemplo, Sí, que hacía este Secreto de la Montaña con Jake Gyllenhaal, y después lo tiraban para hacer Joker y decían que el vaquero puto va a ser el Joker. sí, sí, Y sí, sí. nada, ¿qué tiene que ver? Es una interpretación. Eso también estaría bueno para hablarlo del tema del rango de los actores, porque por ejemplo, como decía también Lucas al principio, de quién tiene que representar qué cosa, después tenemos tipos como, qué sé yo, me sale Bill Murray, pero no, el otro, Roy Williams,
que hacía de mujer en Coso. Sí, de niñera. Dustin Hoffman también, hay una película que se viste de mujer, porque no consigue trabajo como hombre, y dice, bueno, no me queda otra, me empiezo a vestir de mujer y consigue trabajo como mujer, que es Tootsie, que es una muy buena comedia, pero por detrás también está tratando temas más grandes. Lo mismo Tilda Swinton, el muchacho Jared Leto en Coso, en Dallas Buyers Club, todo. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, me parece que hay un montón de lecturas interesantes. Recién estamos viendo una escena que a mí no me gusta. Esa es la escena que yo le guardo un poco de rencor a la película, que es la escena de la farmacia, no porque no tenga una mirada que puede ser lógica e interesante detrás, sino que para mí es la escena homofóbica de la película, en el sentido de que plantea de que una persona homosexual, por verlo a él en un juicio defendiendo a una persona homosexual, lo considera homosexual. Y por más que eso no hubiese pasado, y esto es lo que había real, seguramente eso no pasó en el caso, sí dice mucho de la mirada que tiene también un heterosexual sobre la homosexualidad, ¿no? Como, bueno, ahí sí se ven quizás los sesgos de un director heterosexual portraying o mostrando esta realidad en el hecho de que si alguien sabía de lo difícil que era buscar pareja o decirle límite a la sexualidad, eran los homosexuales. Entonces, dudo seriamente que un homosexual va a ir a una farmacia a querer levantarse a alguien porque lo vio en la televisión, siguen defendiendo al homosexual. Pero es la única escena con la que yo tengo un problema, es esa, porque me parece que sí hay como cierta debilidad o cierta forma de mostrar algo que no es real o es más una caricatura de las relaciones homosexuales, ¿no? Pero sí me parece que es interesante para la construcción del personaje. O sea, me parece que ahí lo que fue primordial es cómo construías a Denzel Washington en esa posición de conflicto entre, bueno, que estoy perdiendo mi honor, y también de darse cuenta de que él pierde su honor de la misma forma que lo pierde su cliente, ¿no? Y empezar también a tener empatía sobre esa pérdida, ¿no? de ciudadanía por ser considerado homosexual. Y ahí es cuando utiliza todo este argumento que estamos viendo ahora frente a este testigo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte, a su vez, bueno, mismo Denzel Washington, después Miller se lo dice a Andrew Beckett, que es, cuando yo era chico, me criaban de tal forma de que los maricones, los homosexuales, te contagiaban, te iban a jugar con vos en tus pantalones, eran afeminados, se vestían como tu mamá, ¿no? Y que eran todas personas que estaban mal de la cabeza. A mí no me criaron como te pudieron haber criado a vos, a mí me criaban de otro tipo, como que no eran hombres, que no eran americanos, a su vez, otra vez ahí vamos con otra vez el tema del patriotismo, ¿no? De ya por tener otro tipo de gusto dejás de pertenecer a tu nacionalidad, ¿no? Como se puede decir. Lo mismo al tema de creerse siempre el ombligo del mundo de todos, boludo. Si pasa un homosexual por la calle, ¿qué te va a querer hacer a vos? No, si no le interesa, va. No sos el único. No es que, no, mirá, se te van a tirar todos encima. Como no se te tiran encima las minas tampoco. Entonces ya está. Es una cosa que estoy viendo mucho, ¿viste? Todos se creen en el centro del mundo, todos se preocupan mucho por cosas que no te influyen a vos. No tenés nada que hacer para cambiarlo. Es una pelotudez, para cerrarlo bien. Bueno, acá también en el juicio estamos viendo cómo después Antonio Banderas, Miguel, trata de que Andrew haga su tratamiento y le dice, le tira como, ¿y qué va a pasar cuando ya, ¿no? Mueras? Y no, como que no tiene ganas de pensarlo. No te lo dice, pero dice no, pero ya con la mirada, con la expresión facial que pone Tom Hanks, a su vez, vos te das cuenta de que no es un tema que quiere hablar, y organizan una fiesta, donde también ahí lo invitan a Denzel Washington, y la mujer de Denzel Washington, como vos mismo decías, Lucas, o decía Rego también, ella estaba más abierta a todo esto, porque a su vez tenía familiares que eran homosexuales, a su tía, a su primo, como ella dice. Entonces ella va a la fiesta y disfruta. Y vos lo ves al personaje Miller que se está moviendo y está como siempre teniendo cuidado de a ver quién me toca, a ver si me están mirando, a ver si me hacen tal cosa, a ver si me hacen tal otra.
y vos lo ves que después él está bailando tranquilamente con su mujer, lo ve a Miguel y lo ve a Andrew, y ahí se da cuenta, me parece Miller también a su vez, de que no son tan distintos. Por el simple hecho de que te guste otro tipo de persona, no los hace distintos porque están bailando de la misma forma la canción. Sí, lo mismo el tema este que siempre quiere repasar las preguntas, ¿viste? Como que no está ahí, pero físicamente. Sí, la cabeza está en otro lado, exactamente. Además, también para mí esto es también el momento en lo que decía Rego, que reconoce que no es el centro del mundo también, ¿no? Como que él está en una posición de esa, porque todos me miran, todos van a estar atrás, ¿qué tengo que hacer? De cuidados, porque también considera que lo van a ver y la gente está en la suya, no está pendiente a ver el heterosexual que hay o que no hay. Y me parece que eso también es muy interesante porque es la exposición a esta fiesta que él lo hace ver otra perspectiva y reconocer otras perspectivas que no son las que giran alrededor de la masculinidad y la masculinidad heterosexual, que es también un tema, porque a esto que vos decías, Rego, yo quizás lo quiero matizar para entender, incluso a mí me molesta igual que a vos, ¿no? Toda esta centralidad de que tiene la masculinidad a sí misma, de querer ser lo único en el mundo. Pero si vos estás expuesto a que la historia sea androcéntrica, que siempre te cuente de la perspectiva de los hombres, que las leyes estén pensadas en una perspectiva de hombres, que la educación esté pensada para que mires a los próceres, y nosotros que fuimos al mismo colegio no vimos ni una de todas las próceres mujeres. Ni siquiera hablamos, por ejemplo, de Evita, ni siquiera hablamos de otras presidencias históricas importantes en el mundo. O sea, ¿cómo vamos a creer o querer que los hombres y las masculinidades que habitan la ciudadanía no sean también un reflejo de todo eso, de toda esa educación sesgada en los hombres? Es parte también, ¿no? de esta estructura. Me parece que eso es lo que refleja muy bien la película, de que es un proceso donde un hombre, incluso estigmatizado por ser un hombre de segunda, como es un hombre negro, empieza a reconocer que también hay otras estructuras y otras problemáticas que no son solamente la suya, porque ser un hombre es lo que lo hace pensar que es lo único que pasa, lo que le pasa a él, aunque es un hombre racializado, pero se da cuenta que también hay otras posibilidades y otras perspectivas, ¿no? Bueno, justamente a su vez, con esto de la fiesta, ¿de qué está disfrazado Antonio Banderas y Tom Hanks? Están disfrazados de generales de, no sé si la Marina o del Ejército, justamente con lo que se decía en el juicio. No, nosotros éramos hombres en la Marina, ¿no? No había mujeres, entonces éramos la definición de americano, hombres musculosos, y justamente después automáticamente aparece la contradicción entre comillas, ¿no? Porque justamente Antonio Banderas y Tom Hanks se disfrazan a su vez de generales de la Marina, y vos ya sabés su trasfondo. Y además hay otro subtexto ahí que es más sutil, siento yo, en términos de lo que representa para el momento histórico, que el término punk clásico, o sea, de la música punk, viene justamente de los Marines y viene también de las prisiones, el término de punk era el chico afeminado que en la Marina o en las cárceles vos tenías sexo con mientras estabas recluido y no había mujeres. Ese era el punk. Vos decías, I punked a boy, es decir, yo es como mi chica, mi chico afeminado con el cual yo tengo relaciones sexuales. Y de ahí viene el término, que es una práctica que era muy común y totalmente legitimada dentro de la lógica de los Marines. Así que tampoco es cierto que los Marines se construían a sí mismos en esta masculinidad por el mero hecho de ser Marines o por el mero hecho de estar en la soledad ante hombres, sino que incluso en la soledad ante hombres necesitaban construirse en oposición a alguien más femenino y agarraban a estos chicos más femeninos, tenían relaciones con ellos y así construían también su masculinidad. Porque es también el propio sesgo a ese histórico de no dar cuenta de estas prácticas que son comunes y que son conocidas incluso dentro de los Marines. Exactamente, sí. Bueno, acá viene después de la fiesta, para mí es la mejor escena de la película. Vos, cuando yo te lo dije, vos me dijiste, y sí, me imaginaba, no sé si a vos también te pasa, Lucas, que es la escena donde Andrew canta ópera. Por el tema de las iluminaciones, ¿no? De cómo se juega con el rojo y cómo se juega con luz blanca. Porque por un lado podés visualizarlo como, en este caso sería como el infierno,
y el paraíso, porque justamente en la letra está hablando de eso. Y como cuando él dice, abro mis ojos ante el paraíso, se le ilumina la cara de blanco. A Denzel Washington, a Miller lo dejamos de ver por unos momentos porque aparece todo oscuro. Vos ves que todas las paredes están iluminadas, pero a él está oscuro, que me hacía acordar a escenas en El Ciudadano Kane, por ejemplo, que vos veías que toda la sala estaba iluminada, excepto la persona, como de que todavía no había entrado a ese paraíso, ¿no? Miller, por los pensamientos que tenía. Y cuando ve que a su vez se le ilumina la cara a Andrew, por así decirlo, él por fin da un paso a esa aceptación y logra entrar porque vemos que se lo ilumina a él mismo con esa luz blanca, amarilla, de celestial, angelical, ¿no? No sé cómo la querés llamar vos también, Nico. No, sí, sería como celestial, poner muy Woody Allen cuando ilumina en Manhattan a la piba y todo eso. Cosa que después, cuando llega a la casa, Miller también va a seguir escuchando el tema de la música, porque supongo que le quedó en la cabeza, ¿viste? No, aparte también, justamente, ¿qué es lo primero que hace Miller? Andrew hablaba del amor, del paraíso, de un Dios, que ante todo sería igual, y lo primero que hace Miller es ir a levantar en brazos a su bebé, que para él sería ese paraíso, ese amor del que tanto estaba hablando Andrew antes. Sí, la representación física del amor. Exactamente. Para Miller. Yo creo que además este momento para mí son dos puntos. Primero es el punto culmen del fin de la homofobia de Miller, siendo que ahí es cuando él reconoce explícitamente de que se terminó, o sea, su propia, es cuando donde cierra su arco, es donde encuentra el punto culmen de su empatía y reconoce, ¿no?, la humanidad frente a sus ojos, y desde el punto de vista de, bueno, Tom Hanks, para mí es el momento Bohemian Rhapsody, ese momento a los Freddie Mercury de mirar los ojos a la muerte y decir, no, se viene, se acerca, y esto es lo que me va a tocar a mí, ¿no? Y un poco recorre un clásico, una clásica idea, tanto que aparecen en las artes, en el cine o incluso en la filosofía, como que en el momento de mayor humanidad de una persona es mirando los ojos a la muerte, o sea, sabiendo que se acerca, que se hace el final y reconociéndolo. Y para mí esta escena es la antesala de eso. O sea, esta escena es la que te dice a vos como espectador de que después de esto seguramente se venga el final del personaje, ¿no? Seguramente después lo que venga es el final trágico, el final de donde la realidad choca con la pantalla y te dice, bueno, las personas que contraían VIH en esta época no tenían otra opción que no era la muerte, es la única forma, ¿no?, de que se los reconocía incluso como seres humanos era con la muerte, ¿no? Y esto también decirlo, para quienes están escuchando, que hoy en día esto ya no es así. Es más, hoy en día, debido a la aparición de los retrovirales, ya muy pocas personas mueren de enfermedades ocasionadas debido al VIH, y hoy en día la mayoría tiene vidas felices siempre y cuando puedan acceder gratuitamente, obviamente, ¿no? Hay otros sesgos, otras problemáticas de la actualidad a estas medicaciones que los permiten hacer su vida normal, incluso sin transmitir el virus, ¿no? Justo Miller sale del departamento y dice dos palabras: Jesus and God, ¿no? Justo esas dos palabras como viendo, ¿no?, a su vez ya dentro del paraíso, justo esas dos palabras nombran, ¿no? Porque podría haber dicho cualquier otra cosa, pero justamente esas dos palabras dice, que es como vos decías, lo de a su vez como ya se viene la muerte, vos ya prevenís que va a morir, y Andrew mismo lo predijo en la biblioteca. Lo que pasa primero con el SIDA no es que vos sabés que te vas a morir, sino lo que pasa primero con el SIDA es tu muerte social, y después lo que te precede es la muerte física. Claro. Pero a vos primero te mata socialmente, sí, porque ya por el hecho de tenerlo, ya morís, pero de cierta forma metafórica, ¿no? Aunque después, bueno, ya pase físicamente esa muerte. Bueno, después pasamos al juicio, donde el juicio nuevamente, ¿no? La película es 80% juicio, 20% el resto, ¿no? Pero la parte más importante del juicio es cómo Andrew es interrogado, las preguntas que le hacen. Acá nos enteramos cómo fue que contrajo su enfermedad
Y me gusta también cómo Dem te juega con la cámara, porque vos lo ves a Tom Hanks mareado, ¿no? Porque ella está como perdiendo el conocimiento, sintiéndose mal, y te va jugando con la cámara que se te va moviendo, o te la pone totalmente en diagonal, como que Sí, ya... cada vez que Tom va a empezar, no, Andy va a empezar a sentirse mal y todo eso, a quedarla, el plano holandés se llama cuando la cámara está doblada, se va volviendo cada vez más brusco. Entonces, yo me mareé viéndola. Cuando apareció el plano, fue epa, me tuve que acomodar porque no me había hecho. Sí, sí, como para que vos te marees a su vez de lo como se está mareando Andy, ¿no? Lo que vos sientas lo que mismo que está sintiendo él. Mismo cuando sentís como que le falta el aire, te sucumbe el ruido como de falta de respiración y vos ya prevenís lo peor, ¿no? Que sabés que le pueden llegar a quedar pocas horas de vida. Y además me gusta algo del contexto en el momento de que él empieza a hablar, cuando él reconoce esto del paradigma anterior que hablaba antes, ¿no? De que antes no se podía decir, y él incluso lo reconoce para la vida personal, no lo iba a decir, pero que incluso el momento culmen donde él decide que no lo va a decir y que no lo iba a decir nunca, fue cuando él nada, vive en carne propia los chistes, el humor y la forma en la cual ellos caracterizaban a los homosexuales y a las mujeres de una manera sumamente despectiva. Y eso le hace decir, no, este no es un ambiente seguro, ¿no? Y eso es lo que se está trabajando. Y cuando yo, además de todo lo que hago, trabajo en consultoría para empresas en temas de género y diversidad, y lo que hoy en día se trabaja es ese, es el cambio de paradigma, un paradigma de diversidad, de que si vos no tenés un espacio cultural y un espacio, un ambiente sano para que las personas homosexuales puedan contar lo que les pasa, eso genera también problemas a la hora del trabajo y también reducción en los costos, que es lo que les importa a las empresas, es los beneficios, porque tienes una persona muy capacitada, muy buena, la cual no puede desarrollar bien su trabajo porque le ocasiona lo que se llama el estrés de las minorías, es no poder contar su vida, porque volvés de un fin de semana con tu pareja, un lunes, te preguntan en la oficina, ay, ¿cómo la pasaste? Y ya tenés que empezar a mentir porque sabés que si vos decís que estás con tu pareja, que es un hombre, va a haber un backlash. Y eso empieza a generar muchos problemas. Entonces hoy en día no se habla tanto ya del, bueno, no se dice nada de vida personal, sino se habla de qué manera encarar un ambiente sano y saludable en las empresas y otras instituciones para que la gente tenga la libertad de decirlo, ¿no? Pero que tenga la libertad de hacerlo y que se sienta segura. Sí, sí, totalmente. Bueno, a su vez en la parte del juicio aparece la escena del espejo, de cómo también a su vez le juegan con esto de, ¿tenés manchas? Sí, tengo una en mi cara, pero es chiquita, y le preguntan después, ¿tenés más manchas que nosotros ya la veníamos viendo, porque Dem te lo muestra, Andy también te lo va comentando, de, por ejemplo, ahí hay una escena que está Andy de espaldas y te meten un primer plano al cuello, y vos decís, ¿por qué? Porque te están mostrando la mancha, ¿no? Como ya avisándote de lo que viene después. Es como en El silencio de los inocentes cuando te mostraban al insecto, ¿no? Que te mostraban a la polilla y te metían un primer plano a la polilla, y vos decís por qué. Y porque de esa forma Judy Foster después se da cuenta quién es el asesino, Exacto. ¿no? Te va jugando con esas cosas, mismo después, bueno, cuando ya lo tienen que entrevistar a Charles, que era como su mentor, ¿no? Era su ídolo, era la persona que él idolatraba, que ponía sobre un escalón por encima de todos, como también se va mareando nuevamente con lo de la cámara, como vos decís, y a su vez como que las personas a su vez se le acercan a él y le gritan, ¿no? Lo miran, lo siguen juzgando, y es como, vemos cómo se sentía él todo el tiempo, ¿no? En ese juicio, que las personas lo miraban y se sentían juzgados. Por más de que vos, capaz, desde el punto de vista, desde Miller, no lo notás, pero Andy sí lo estaba notando. Bueno, también acá aparece el socio, que es como que se dio cuenta de que Andy podía llegar a tenerlo, pero no se lo dijo a él, no se lo dijo a nadie, y es más, nunca lo habló, y es como que lo podría llegar a lamentar a futuro, porque después de que vemos que Andy se desmorona, sabemos que se acerca el trágico final, que Andy te lo venía prediciendo, y lo vimos también a su vez en la ópera. Con la despedida y todo eso. Después está el tema de la charla esta que ya hablamos al principio. Y me encanta el recurso ese. Explícamelo como si tuviera 6 años, ¿viste? Como... A mí, ¿sabes a qué me hace acordar? ¿Te acordás el capítulo de The Office, cuando Michael quiebra?
que le dice, ¿por qué no me lo explicás como si tuviera 5 años? Le dice justamente a Oscar, y le dice, pero no, vos te entra tanta plata y no, ¿viste? Y acá es lo mismo que hace el personaje de Miller todo el tiempo, explícamelo como si tuviera 6 años, porque es como que también desde el punto de vista de jugar capaz con la inocencia infantil, ponele si querés decirlo entre comillas, de que para un nene son dos personas iguales. El tema ese Un nene no entiende de sexualidades o gustos a ese punto, ¿no? el tema de reducirlo siempre a explicármelo como si tuviera 6 años es para entender la esencia del tema. Es como sacándole todo lo que no importa. Por ejemplo, cuando vos querés explicar algo, decís, tratá de explicárselo a un nene chiquito, que sabés que no tiene todos los conocimientos previos que podés tener vos o todo eso, que es también parte de saber en sí de lo que estás hablando. Porque si no, queda colgado. Sí, sí, totalmente. Acá, bueno, vemos que gana el juicio, festejamos todos, es como el momento alegre de la película y automáticamente pasamos al hospital. Del momento como de más felicidad que puede llegar a tener uno en la película, que por dentro vos también te estabas preguntando, y con Andrew, ¿qué pasó? Llegamos al hospital y se escuchan, ¿no?, las líneas, que vos en realidad estás desde el punto de vista de Miller, porque la cámara te acompaña con Miller. Acá esta escena del pasillo es idénticamente a cuando Jodie Foster va a conocer a Hannibal Lecter. Sí. Porque vos vas caminando por el pasillo y vos vas viendo todo a su alrededor, mismo entras y te mete el cambio para el giro para que vos veas a todas las personas. Me sorprende lo parecidos que son los hermanos a Tom Hanks, Sí, ¿viste? Como muy, el muy bien pelo, castigado. el pelo es muy bueno, sí, sí, sí. A mí algo que me gusta de esta contraposición de ganar en un juicio pero perder la vida es el hecho de cómo muestra que ese tipo de construcción que tiene el derecho, de la indemnización con dinero, no alcanza en este caso, porque nadie iba a ver la vida que él tenía, nadie iba a ver lo que él sufrió ni todo lo que pasó en esa época, sino que son cosas que el derecho no tiene injerencia, porque ya está viviendo en una sociedad que lo destituyó, ¿no?, del acceso a muchas cuestiones, que le hubiese incluso prevenido, incluso salvado la vida. En derecho es post, ¿no? Pasa después, soluciona después, repara, pero no previene. Y justamente lo que se buscaba en esa época era más la lucha de la prevención, más que de la reparación. Y después para ya, o sea, sumar un poco también extra a Tom Hanks, estoy pensando un poco que cuando Forrest Gump era al revés la situación. Era justamente la situación opuesta, era él teniendo que estar del otro lado viendo a su amada morir de la enfermedad desconocida, ¿no? Porque incluso ni siquiera se habla de VIH, aunque claramente todas las personas que vimos la película sabemos que seguramente era VIH, aunque no se dice, porque era justamente la enfermedad que no se decía. Y acá él encarna justamente al otro lado, ¿no? Como bueno, soy yo la persona que en este momento en esta película va a encarnar ver a la muerte. Y como a mí me encanta, o sea, para mí esta escena final me parece espléndida, porque este momento, ¿no?, que él decide como ayudarlo, lo toca, le pone la mascarilla, es como decir, bueno, le está mostrando que después de lo que vio, es un ser humano, lamentablemente es la muerte que se vuelve un ser humano y no antes, ¿no? Pero nada, me encanta, me gusta muchísimo esta escena. Sí, sí, totalmente. Aparte, poniendo justamente en contraparte lo que nombramos antes, cuando lo saluda, le da la mano, que está como escondiéndola y todo, y acá ya ves que le acomoda la mascarilla, lo toca, ¿no? Desde el punto de acá también, otra vez, nuevamente los planos DEM, que te juega como mostrándote los primeros planos de cada persona, hasta ves que nos vemos mañana, un poco le toca la mano cuando se va, ¿no? Y antes era como totalmente impensado eso. Ya hasta mismo es como es aceptado en la familia de Andrew Beckett, Miller, ¿no? Hasta ese punto llega. Y lo que está bueno también de la despedida, a su vez con sus hermanos, sus hermanas, de que todos le dicen nos vemos mañana, como no te voy a decir adiós, porque para mí es como que vos no te vas a ir. Vos te podés ir físicamente, pero en mi memoria vas a estar y por eso yo puedo decir que te voy a ver mañana, ¿no? También. Y para mí juega con eso. Y justamente también, bueno, Miguel cierra la puerta al final
y le dice, creo que llegó el momento, ¿no? Como los dos ya sabían lo que se venía, pero él es como que, como mismo decía Lucas antes, le abre los brazos a la muerte y la recibe, me parece que con gusto. No sé, no sé si con gusto, pero la Con paz. recibe de... Yo creo que la recibe con paz. Exactamente. la acepta. Sí. Es como Harry Potter que está dispuesto a morir en la 7. Yo siento que ahí volvemos al principio del ascensor. Él encontró paz porque encontró justicia. O sea, me parece que es el cierre. Exactamente. Y después vemos que de la forma que la familia elige recordarlo, era con videos de él de la infancia, ¿no? Ese niño inocente, feliz, que tanto Miller nombraba, explícamelo como si tuviera 5 años, 6 años. Vos lo veías ahí a él jugando como un niño, que mismo en la fiesta después vos lo ves feliz también. Y así es la forma que la familia elige recordarlo. No como una persona que murió de SIDA, sino como una persona feliz, que no importaba qué hizo después. Qué fuerte debe ser que se te muera un hijo, ¿no? Para los padres debe ser una cosa durísima. O sea, muy fuerte. Igual también esto de recordarlo un poco contenta, como a mí me gustaría que me lloren. Mínimo un día pasándolo así como el orto, mal destruido, no voy a estar más llorando. Pero bueno. Bueno, acá llegamos al final de la película. No sé vos, Lucas, si vos querés agregar algo más. No, sí, yo creo que como cierre me parece que es importante estas películas y verlas y reflexionar sobre ellas porque también es entender que son una expresión de un contexto, son la expresión de muchos años de lucha y que por más que estemos viendo una película que es un recorte de una expresión o un recorte de un momento de la realidad, es algo que sigue atravesando, que se sigue atravesando incluso en la Argentina e incluso en otros países y en todas partes sigue habiendo una estigmatización muy grande, sigue habiendo muchos problemas incluso para la donación de sangre, y hay que tener siempre presente, y me parece que las películas tienen esa capacidad de mantener en nosotros una conciencia histórica y atemporal de que si hoy vuelvo a ver Filadelfia, me vuelvo a recordar que es importante el reconocimiento que tuvo en su momento a las personas que sufrían el VIH y que encima sufrían consecuencias sociales, culturales y políticas por tenerlo. Entonces me parece que la película también tiene esa función, más allá también de que nos entretiene, de que podemos ver todo lo que ustedes vieron, que yo también me encanta ver los planos, ver el entretenimiento, sino que también detrás hay un mensaje y es un mensaje sumamente político, ¿no? De traer a una población mucho más amplia, algo de esto que no se sabía, porque si vos no sos parte de la comunidad LGBT, si no sos parte de esas comunidades estigmatizadas, no lo conoces, y el cine tiene esa capacidad amplificadora, ¿no? De mostrar otras realidades a personas que no necesariamente sufren estas realidades, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, te sumerge también, porque yo me acuerdo que la vimos nosotros en la secundaria, de los derechos, ¿no? De que vos hacés lo que quieras en tu vida privada, pero ante la ley somos todos iguales y así nos deberíamos comportar por fuera, que es mismo lo que Denzel Washington le dice al juez en un momento. Acá se está hablando de algo más poderoso, que es lo que una persona hace en su vida privada y si está bien o no porque lo despidieron porque era mal abogado o no. Y el juez le dice, sí, pero dentro de este recinto somos todos iguales ante la ley, pero no vivimos en este recinto. Y eso me parece que también es como para remarcar de que también la película, como vos decís, habla de temas mucho más poderosos, ¿no? De nosotros que la vimos en la secundaria, no sabíamos, después nos enteramos, ¿no? De todas esas cosas, pero vos la ves y es como, le da la mano y vos ves que se está escondiendo y es ridículo de pensar ahora porque, bueno, está todo avanzado, pero en ese momento era así, ¿no? También la forma de ver esta enfermedad y de marginar a las personas que la tenían, como mismo nos prevé Andrew, de que primero morís, como dice Andrew, vos primero morís socialmente y después morís físicamente. Sí, no, lo que yo digo es, obviamente, en el tema de las películas y el cine, en todo esto, siempre el contexto es muy importante, porque no es lo mismo hacer una película hoy como Filadelfia que hacerla hace 30 años, porque era también un tema chocante, sí. Sí, que no sabes si la gente lo va a recibir, si van a ir a ver la nueva película de Tom Hanks, que tampoco Tom Hanks en ese momento era... Sí, no, hoy De Niro, ponele.
Es que más en esta película, bueno, gana el Oscar, igual nosotros le pegamos a los Oscar lindo, sirven para la estadística para nosotros. Pero con esta película Tom Hanks gana el Oscar y automáticamente el año que sigue hace Forrest Gump y lo vuelve a ganar, Sí. ¿no? Pero también justamente es como que destaca haciendo estas dos películas donde incluye personas, donde, como es en el caso de Forrest Gump, que es una persona autista, o como es en el caso acá de que es una persona homosexual con SIDA. Sí, pero por eso, el tema de pegarle a los Oscars es que mejor película es lo mismo, ¿viste? Puede ser cualquiera, te puede parecer a vos, es un tema completamente subjetivo. El tema es los mensajes que te deja la película y a dónde quiere apuntar, porque no es lo mismo, como tenemos una película como esta, que es un ejemplo muy bueno para el tema de la homosexualidad y cómo fue tratada, también tendríamos, por ejemplo, qué sé yo, Amigos Intocables, que trata el tema de la discapacidad del chabón como muy pobre, es como muy por arriba, eso sería un recurso cinematográfico. Acá no es un recurso que el personaje de Tom Hanks sea homosexual, sino que es Agrega, el eje, sí. es el eje de la trama, no es Sí. un dato de color, como diría Sergio. Y también la dificultad de hoy en día también pensar que es un ¿cómo se llama? No sé, un baiteo, ¿no? Para mostrar algo, no sé, pues es la película, por ejemplo, Stonewall, que no la recomiendo, si la quieren ver, no la vean, la que me escuchen ustedes, no la vean, la de Stonewall es una no fue así Stonewall, vean los documentales de Stonewall, que son re interesantes, antes que la película, que es puro marketing, pero por ejemplo, al principio hablamos sobre, y es otra película que planeamos o pensamos en hacer, dada la casualidad que la de Dallas Buyer Club, que él trata también el tema VIH, pero de otro paradigma, que es el actual, es el tema del clasismo, del acceso, del trabajo sexual, donde se cruzan otros valores. Pero bueno, Y nada, aparte tocan el tema del VIH a través de un heterosexual, en ese claro, caso. Como es el totalmente. personaje de Matthew McConaughey, que lo contrae por tener relaciones con una prostituta Claro, que era drogadicta, exacto. ¿no? Te da otra visión totalmente distinta, me parece, por más de que también habla sobre la inclusión, porque él es homofóbico, como se ve en la película, como pasa en el caso de Miller, ¿no? Que después termina aceptando a los homosexuales porque se da cuenta que son las únicas personas que lo apoyan, ¿no? A su vez. Pero tenemos todas estas cosas, también estos puntos de vista distintos. Por ejemplo, yo después nombré Forrest Gump antes también, de que es un personaje autista. Y vos también, si querés ver otra contraparte de personajes con autismo, tenés Rayman, con Tom Cruise y Dustin Hoffman, ¿no? También. O de ver esto de que ante la justicia somos todos iguales, tenés la película que es Justicia para Todos de Al Pacino, donde se denuncia a un juez de haber abusado de una joven. Y como era un juez altamente Sí, con un estatus. con un estatus, gracias por ayudar, termina, es como que se da cuenta que va a perder el juicio igual por más de que el otro sea culpable. Y es más, te mira como diciendo, sí, yo soy culpable, pero no me vas a poder tocar. Bueno, yo, nada, para ir cerrando, me estoy quedando sin batería en la compu, aviso. Para ir un poco así cerrando, nada, me parece que es necesario rever estas películas. También nada, quiero agradecerles a ustedes por invitarme, porque me parece que está bueno, o sea, a mí me encanta el cine, entonces siempre que puedo cruzar cine y otras cosas, feliz de la vida. Y además de que me parece que es importante, ¿no? Destacar estas cosas, ¿no? Destacar la historia, destacar qué nos dice, destacar de que también esta película puede funcionar muy bien si la vemos en una clase, o si la vemos en la universidad, o si la vemos en otros espacios, para destacar y ir a buscar otras historias, o leer sobre estas cosas y informarse mucho más. Así que nada, les agradezco por eso. También les digo que cuando quieran invitarme, yo ya les digo, mira, si quieren hacer algo para lo que es el Día de la Mujer el año que viene, me falta un montón, pero sigan con el proyecto que me encanta, que yo los escucho todo el tiempo, que haya sacado una película. Vengo y hablo de feminismo, que es el otro tema que a mí me encanta. Así que nada, muchas gracias y nada, cuando quieran me invitan. No, muchas gracias a vos por ayudarnos también en esto, porque nosotros sabemos algo sobre el tema, lo que pudimos, algo, poco y nada, ¿no? Pero lo que pudimos haber buscado, capaz que nos tiró Wikipedia un par de detalles, pero necesitábamos también a su vez otra persona que nos ayudara y nos diera otro punto de vista, más del lado de un experto, ¿no? Como es tu caso. Y por eso también te agradecemos y por escucharnos y por participar también en el programa.
Sí, yo por eso me quedé un toque más callado de lo normal porque ya te dejaba hablar y me gusta, ¿viste? Escuchar cuando la gente sabe de Sí, temas, sí, 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 sí. es lindo, aparte ya me va quedando. Y de a poco vamos Sí, también. obvio. Sí, sí. Bueno, Como todos los programas, vamos a dejar la música de la película que sigue, ¿no? A ver si la pueden adivinar. Después, bueno, vamos a estar publicando en Instagram, como hacemos siempre. Y nos despedimos. Muchas gracias, Lucas, en serio, por haber participado del podcast. Y bueno, nos escucharán dentro de 2 semanas nuevamente. bueno, buenos Chao, días, buenas tardes, gracias. buenas noches. Chao, chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos.